O sea, ya sé cómo es la estructura, que tengo que poner public, tengo que poner static, acá el tipo de datos que tiene que devolver, el nombre de la cajita y acá los datos que ingresan a la cajita, las acciones. Bueno, acá iría un algoritmo simple o el más complejo, como ustedes lo quieran hacer, un retorno y el valor que quiero devolver. Bien, entonces ustedes estudiaron todo esto. Sí, esa es la estructura para crear una cajita. Pueden crear las cajitas que ustedes quieran, obvio sabiendo la estructura. Vamos a empezar. Voy a poner public, static. Imaginemos que vamos a crear una cajita para sumar datos, dos valores. Va public, static. Y aquí en tipo de datos, ¿qué voy a poner? Por ejemplo, la suma de dos números enteros, imaginemos que son dos números enteros, ¿qué va a devolver? Si por acá ingresa un número, el 3, y acá ingresa el 4. Un 7, ¿el 7 de qué tipo de dato es? Entero, entonces va a salir un tipo de dato entero. Aquí hay que aclarar el tipo entero. En Java sería int. Bien, o sea, de esta cajita va a salir un int, un tipo int, tiene que salir. Bien. Bien, ahora en la parte del nombre, ¿qué sería el nombre de la cajita? ¿Cómo se va a llamar? Yo le voy a poner como nombre sumar. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿no? Bien, dice, abro y cierro paréntesis. Aquí van a ir los parámetros, o sea, los datos que yo necesito. La primera idea es analizar para una suma. ¿Qué datos necesitan? ¿Cuántos datos necesitan? Necesitan dos por lo menos, ¿o no? La calculadora le pide, le exige dos datos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ustedes necesitan dos datos. Bueno, yo sé, para pedir un dato, tengo que aclarar el nombre y tengo que aclarar el tipo de dato. O sea, ¿qué es lo que va a pasar por aquí? El nombre, aquí vamos a poner el primer parámetro, le vamos a poner que se llame A. ¿Y de qué tipo es? Un entero. Entonces este huequito va a ser A y va a pasar un entero por aquí. Vamos a aclarar otro porque necesito, para sumar dos valores, necesito dos valores. Un entero B. B es de tipo entero. O sea, este se va a llamar B. El dato que pase por aquí lo voy a nombrar como B. Y va a ser de tipo entero. En este caso el nombre de los parámetros está dado a su elección. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Pero prácticamente tienen que darse cuenta que estos datos son los que ingresan. El A ya lo puedo utilizar aquí adentro. El gatito lo puedo utilizar la A. Y el B lo puedo utilizar también para ejecutar las acciones. Las acciones, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma. ¿Cómo hacemos la suma de la variable A con la variable B? Podría ser así. Me creo una variable suma entera. Acá pueden crear las variables, usar estructuras, todo lo que ya vieron anteriormente en todos los videos. ¿Sí? Bien, entero, suma. Y le asigno la suma de la variable A, o sea, esta variable que está aquí, más B. O el parámetro, como quieran llamarlo, parámetro o variable. ¿Sí? Obviamente, como estoy parado aquí, yo le llamo variable o parámetro, así que no hay problema. Pero tienen que darse cuenta que este dato lo pueden utilizar. Lo estoy utilizando y este dato lo estoy utilizando aquí. Estas dos se suman y se guarda el resultado en una variable suma. Le asigno y se guarda en suma. Bien, ya tenemos la entrada, el proceso, que sería en este caso una suma sencilla. ¿Y qué me falta? La salida, que ese dato que estaba acá dentro de la cajita salga. ¿Cómo hago la salida? Pongo return. Y el valor devuelto. ¿Cuál sería mi valor devuelto? Analicemos. ¿Dónde está mi valor, mi resultado? ¿En qué variable? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que yo quiero devolver? ¿Está aquí? ¿Una variable suma o no? Se sumaron los dos y el resultado estaría aquí. 4 más 3, imaginemos que ingresó un 4, ingresó un 3. 4 más 3 me da 7. El 7 se guarda en suma. Suma es el que contiene el resultado final. Entonces, tipo de valor devuelto, en el valor devuelto, ¿qué sería? La variable suma. ¿Vieron? Esta lo agarré y lo puse aquí. Suma que se retorne para afuera. No se va a retornar en sí la variable, sino el contenido de la variable. ¿Qué es lo que contiene adentro? Si el gatito va a programar y decir, bueno, lo que tenga adentro suma es el valor que se va a devolver. Si ingreso 4 y 3, 4 más 3 me da 7, 7 se guarda aquí y 7 es el que sale. 7 es la salida de toda esta cajita. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, tienen que tener en cuenta esto. Generalmente el nombre del método no puede ser igual al nombre de la variable. ¿Sí? Si ustedes quieren usar una misma variable, por ejemplo suma, y acá le pusieron suma, Java le va a dar un error. Porque sí, aquí el nombre es igual prácticamente a una variable. Si ustedes ponen suma nada más. Imagínense que ponen suma y suma aquí. Java le va a dar un error porque no sabe si ustedes están hablando de la variable o del nombre del método. ¿Sí? Por lo tanto, tienen que darse cuenta que este nombre tiene que ser diferente, digamos, a las variables que ustedes usen aquí adentro, porque si no le va a dar un error. Bien, ahora vamos a ver algo importante, es cómo llamar a una función, a esa cajita que creamos recién. O sea, cómo utilizar el método. Nosotros tenemos nuestra cajita que recibe los datos y sale un resultado que no. Bien,
¿Cómo utilizo la cajita que recién creamos? En este caso la cajita era sumar, ¿no? Bueno, la cajita va a recibir los datos, va a procesar y va a salir un resultado. Bien, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo utilizo? Eso se llama llamar o invocar un método. ¿Sí? En este caso vamos a llamar un método que es la función, que entran datos, se procesan y salen. O sea, que tenga esta estructura. Bien, ¿cómo sería? Sería algo así. Pongo. Hay dos opciones. La primera es crearme una variable. ¿Sí? Esta es la definición de una variable. Bien, esta es una de las primeras formas. Pongo tipo de dato y el nombre de una variable. Yo sé prácticamente como esta cajita que son un método que es tipo función, yo sé que me arroja un resultado, un dato. Entonces la idea es que yo atrape ese dato y ese dato lo guarde aquí adentro de una variable. Bien, por eso yo creo una variable. Esta es la definición de cómo crear una variable. Así nomás, que crear. ¿Sí? O sea, declarar la variable aquí. Eso sería una variable. Prácticamente como esto me va a tirar algo, yo ese algo lo vengo y lo guardo aquí. Lo deposito en esta variable. Bien, esta es una de las formas de utilizar el método. Asigno y aquí a la derecha, ¿qué voy a poner? El nombre de la cajita que quiero llamar. O sea, el nombre del método. ¿Cómo se va a llamar este método? Paréntesis y paréntesis. Si se recuerdan esto, paréntesis y paréntesis, ¿no se le hace familiar a los parámetros? Dentro de esto van los parámetros, ¿qué no? Bien, en este caso, cuando ustedes están utilizando el método, o sea, llamando a esta cajita para que resuelva algo, aquí van a ir los parámetros que ustedes le van a mandar, o sea, los datos que le van a mandar. Esto se llama aquí los parámetros. ¿Sí? Punto y coma y ya terminó. En este caso eso se llama parámetros actuales. Cuando ustedes le mandan los datos desde aquí, ¿sí? A la cajita que tenemos acá, ¿qué pasa? Esto se llama parámetros actuales, o sea, son los datos que actualmente tiene la persona para mandárselo. Por ejemplo, un pollo al horno. ¿Cómo hago un pollo? Yo necesito el pollo, que él compre el pollo. Bueno, agarra el pollo y lo mete por aquí. El pollo lo recibe aquí la cajita, lo hornea y sale un pollo al horno, ¿o no? Entonces, desde aquí, desde donde ustedes comenzaron a poner el nombre del método y donde cerraron el paréntesis, se va a reemplazar por un valor. ¿Qué valor? El valor que devuelve esta cajita. Por ejemplo, si metieron el pollo, un pollo meten por aquí, lo recibe la cajita, ¿sí? Se hornea y sale un pollo al horno. Desde aquí hasta aquí estaría ese pollo al horno, que sería mi valor. Ese pollo vengo y lo guardo en esta variable que yo puedo crear. La variable, el nombre de la variable puede ser que ustedes quieran, X, Z, resultado, F, como ustedes quieran. Y aquí el tipo de dato. ¿Cómo sé? Por ejemplo, si esto me devuelve un pollo al horno, yo sé que acá me devuelve un pollo al horno. Esta variable, ¿de qué tipo tiene que ser? De tipo pollo al horno, ¿qué no? Si esta cajita me devuelve una naranja, esta variable, ¿de qué tipo tiene que ser? Naranja. Si devuelve un número entero, esta variable que yo creo para almacenar el resultado tiene que ser de tipo entero. Bien, tienen que tener en cuenta eso, tiene que coincidir la salida con esto. ¿Sí? Otra forma es utilizarla directamente, el resultado de la cajita, sin guardarlo en alguna variable. ¿Qué sería algo así? Bien, el nombre del método prácticamente abro y cierro los paréntesis y dentro van los parámetros que serían los parámetros actuales. Fíjense, es lo mismo prácticamente esta partecita, lo único que agarré la puse aquí. También hay formas que ustedes pueden utilizar directamente una cajita llamándola así, con su nombre hasta cierre de paréntesis. ¿Sí? Así se llama a la cajita para que la puedan utilizar. Pueden utilizar directamente el valor, ¿sí? Ya sea para comparar, pueden usarlo para mostrarlo en un sistema online, para compararlo, por ejemplo, en un if, ¿sí? If, y ponemos todo esto y lo comparo esto con, no sé, algo, un valor igual a 7, por ejemplo. Se puede hacer eso. En este caso, de otra forma, esto guardo el resultado en una variable. En este caso, no lo guardo en ninguna variable, sino que la uso en ese momento que yo quiero utilizarlo. Bien, son dos formas de llamar a una función. ¿Cómo funciona, digamos, el llamado? Es algo así. Yo tengo mi variable, ¿sí? Yo sé que por acá ingresan los datos, ¿sí? Aquí se procesan, bueno, aquí me da como resultado un 4, ¿sí? Y por aquí va a salir este 4. Este 4 va a ser el resultado de la función, del método función. Bien, ingresan los datos, aquí se van a procesar, este 4 va a ser el resultado. Esta pelotita va a ser el resultado, el return, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionaba? Este resultado que genera la cajita va a salir por aquí, ¿sí? Lo vamos a agarrar y lo vamos a guardar ¿en dónde? En una variable.
Esa es una de las formas. Sale y se guarda. Eso es lo que hace prácticamente. Entran los datos, se procesan. Este sería el resultado procesado. Este sería el resultado de la cajita. Tiene que salir. Lo hacen con un return, ¿o no? Entonces ese resultado viene y se deposita en la variable. Prácticamente es la primera forma del llamado que vimos. Va el tipo de dato, el nombre de la variable, el asigno, va el nombre del método, parámetros y bueno, punto y coma. Eso es lo que vimos recién, ¿o no? La primera forma. Bien, eso es lo que hace. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo de métodos de función. Ahora vamos a ver en código. Bien, acá tenemos el método main, ¿se acuerdan que ya lo teníamos? Viene public static void main, ¿sí? String args, ¿sí? Es donde vamos a ejecutar nuestro algoritmo y donde vamos a llamar a los métodos, o sea, a las cajitas que nosotros creemos. Primero yo voy a crearme una cajita, desde aquí hasta aquí está creada la cajita. Fíjense cómo la creé, public static int. ¿Qué significa int? Después de static va el tipo que devuelve la cajita.